Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 41. Under the Weight of Loss 41. Clark condujo hacia la escuela. El sonido del motor llenaba el silencio del coche. Chloe estaba sentada a su lado, mirando por la ventana, absorta en sus pensamientos. El ambiente entre ellos era tranquilo, pero se percibía una sensación de algo sin resolver en el aire. Bloom. Si quieres, si alguien pregunta, puedes decir que fuiste tú quien rompió conmigo, dijo Clark, rompiendo el silencio, con voz suave pero firme. No hace falta, Clark. No le debo explicaciones a nadie. Pero si de verdad quieres evitarme problemas, guárdalo hasta que terminen las vacaciones, respondió Chloe, apartándose de la ventana para mirar a Clark a los ojos por un momento. Clark asintió con una sonrisa ligera y melancólica. Entendía la petición de Chloe. Sabía que intentaba evitar complicaciones y rumores en la escuela, y respetaría sus deseos. Jor-El, ¿estás ahí? Sí, Kal-El. Estoy aquí. Si el tiempo sigue así, pronto habrá un tornado. Necesito la mejor manera de detenerlo. Claro, también tengo que preocuparme por las consecuencias. Interferir con el clima es arriesgado, Kal-El. Podrías alterar el curso del tornado usando tu supervelocidad para crear una contracorriente, pero debes considerar las repercusiones. Forzar a la naturaleza a cambiar su curso puede tener efectos imprevistos. Clark se pasó una mano por la cara, reflexionando sobre la información. No puedo dejar que la gente corra peligro. Si hay una manera de minimizar el daño y evitar que alguien salga lastimado, tengo que intentarlo. Si decide intervenir, hágalo con precaución. Intente dispersar el tornado en un campo abierto, lejos de zonas pobladas. Esto reducirá el riesgo de destrucción y daños a terceros. ¿Puede el aliento del Ártico acabar con el tornado? Sí, Kal-El. Tu aliento gélido puede debilitar el tornado al reducir la temperatura del aire cálido que lo alimenta. Sin embargo, esto también requiere precisión. Deberás actuar con rapidez para evitar causar otros problemas meteorológicos. Clark respiró hondo, reflexionando sobre la mejor manera de manejar la situación. Sabía que intervenir en el curso de la naturaleza era una decisión peligrosa, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Destruir Smallville no beneficiaría a nadie. Clark bajó del desván y miró el cielo que oscurecía. Solo quiero proteger a todos, Jor-El. No quiero ser la causa del fin del mundo. Confío en ti, Kal-El. Solo recuerda actuar con sabiduría y no subestimar el poder de la naturaleza. Clark notó que un coche se acercaba a la granja. Frunció el ceño, intentando identificar el vehículo a lo lejos. ¿Quién será a estas horas?, pensó. El coche se detuvo cerca de la entrada de la granja y Clark activó su visión de rayos X. Reconoció a Roger Nixon, un reportero al que había visto con Lex varias veces. Roger parecía observar la casa con atención, como si buscara algo. Jor-El, parece que tenemos un invitado no deseado. Es necesario tener precaución, Kal-El. Te sugiero que averigües qué quiere sin levantar sospechas. Clark respiró hondo y tomó una decisión. Se movió rápido, usando su supervelocidad para acercarse al coche de Roger sin ser visto. En cuestión de segundos, estaba detrás del vehículo, escuchando a Roger murmurar para sí mismo. Lex debe tener razón. Algo extraño está pasando aquí y voy a averiguar qué es, dijo Roger, ajustando la cámara que llevaba. Clark se volvió intangible, pasando por la puerta del coche de Roger sin hacer ruido. Entró en el vehículo y se acercó al reportero, tocándole la cabeza suavemente. No encontraste nada relevante aquí, Roger. No vuelvas a buscar a los Kent, murmuró Clark mientras manipulaba con precisión los recuerdos de Roger.
Roger parpadeó un par de veces, y sus ojos se tornaron vidriosos por un instante. Luego, se relajó, como si el propósito de su investigación se hubiera borrado de su mente. Clark observó con confusión cómo Roger apagaba la cámara. ¿Qué hago aquí? Debió ser un error, se dijo Roger, mientras arrancaba el coche y se preparaba para partir. Brom. Clark salió del coche, aún intangible, y se alejó rápidamente. Observó desde lejos cómo Roger daba la vuelta y salía de la granja, sin intención de regresar. Clark suspiró aliviado. Problema resuelto, Jorel. Bien hecho, Karel. Recuerda que algunos problemas se resuelven mejor sin conflictos. Whitney entró en el talón con la mirada baja y una expresión desolada. Parecía distante, como si llevara un peso insoportable. Lana, quien estaba detrás del mostrador atendiendo a los clientes, notó de inmediato el estado de Whitney y se acercó a él, preocupada. Whitney. ¿Estás bien? ¿Te ves? Lana hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Te ves triste. Lana, mi papá falleció. Su voz sonó entrecortada, cargada de emoción. Lana abrió mucho los ojos, sintiendo un nudo en el corazón. Ay, Whitney, lo siento mucho. Rápidamente rodeó el mostrador y lo abrazó, estrechándolo contra sí. Whitney le devolvió el abrazo, con el cuerpo ligeramente tembloroso mientras las lágrimas empezaban a rodar por su rostro. No sé qué hacer ahora, Lana. Él era todo para mí, murmuró Whitney, con una voz apenas un susurro. Lana lo abrazó fuerte y le acarició la espalda con suavidad. Saldrás de esto, Whitney. Estoy aquí para ti. Todos estamos aquí para ti. Lo miró con compasión. No estás solo. Whitney asintió lentamente, cerrando los ojos mientras dejaba que Lana lo consolara. Gracias, Lana. Te necesito de verdad ahora mismo. Lo sé, respondió Lana con voz suave y cariñosa. Juntos superaremos esto. Chloe estaba sentada en la cama, con los ojos hinchados y expresión de cansancio. Sostenía el teléfono, dudando si llamar o no. Tras un largo suspiro, decidió marcar el número que se sabía de memoria. El teléfono sonó unas cuantas veces antes de que una voz familiar respondiera en el otro extremo. Oye, prima. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Preguntó Lois, con evidente preocupación en su voz. Lois, intentó responder Chloe, pero se le quebró la voz y las lágrimas volvieron a caer. Tragó saliva con dificultad, intentando recomponerse. Clark y yo rompimos. ¿Qué? ¿Cómo que rompieron? Lois parecía incrédula. Chloe, dime que no tengo que ir allí y hacerle entrar en razón por haberte hecho daño. Chloe soltó una breve y triste carcajada. No hace falta, Lois. No fue su culpa. De hecho, creo que solo estaba siendo sincero conmigo. Él no siente lo mismo por mí, y supongo que es lo mejor. Lois guardó silencio unos segundos antes de suspirar. Aún así, Chloe, no tenía derecho a hacerte pasar por esto. Te mereces a alguien que te quiera de verdad, ¿sabes? Lo sé, Lois. Pero, aún quiero que me lleve al baile de primavera. Aunque ya no somos pareja, sigue siendo uno de mis mejores amigos. Chloe sonrió, aunque sentía un gran pesar. Lois resopló al otro lado. Eres demasiado fuerte, ¿lo sabes? No sé cómo puedes con todo esto y aún así querer que vaya al baile contigo. Chloe se secó las lágrimas, intentando calmarse. No puedo borrar lo que siento, Lois. Clark sigue siendo importante para mí. Y no quiero perder su amistad, aunque no sea como esperaba. Lois volvió a suspirar. Está bien, prima. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, y si necesitas algo, puedes llamarme. No estás sola en esto. Gracias, Lois. Realmente necesitaba hablar contigo. Cuando quieras, Chloe. Y recuerda, te mereces a alguien que te haga feliz de verdad, sin medias verdades. Lois intentó consolar a su prima. Lo sé. Estaré bien, lo prometo. Chloe forzó una pequeña sonrisa, aunque sabía que Lois no podía verla. Bien. Ahora ve a descansar, ¿vale? Y si necesitas algo, llámame. Te quiero, primo. Yo también te amo, Lois. El cementerio de Smallville estaba tranquilo esa tarde, un lugar solemne marcado por el suave sonido del viento que susurraba entre los árboles y agitaba las hojas. Whitney permanecía con la cabeza inclinada ante el ataúd de su padre, que descendía lentamente a la tierra. Tenía los ojos enrojecidos, pero hizo todo lo posible por mantenerse fuerte.
Lana estaba de pie junto a él, apretándole la mano con fuerza. Miró a Whitney y luego al ataúd, sintiendo el peso del momento. A su alrededor, algunos amigos y familiares permanecían en silencio, ofreciendo su apoyo con su silenciosa presencia. Clark, Sloe y Pete estaban allí, observando desde la distancia, respetando el dolor de su amigo. Sé que estaría orgulloso de ti, Whitney, dijo Lana, rompiendo el silencio. Su voz era suave, intentando consolar el dolor. Fuiste un buen hijo para él. Y él siempre lo supo. Whitney respiró hondo, mirando a Lana, intentando contener las lágrimas. No sé qué voy a hacer ahora, Lana. Siempre fue mi ejemplo a seguir, mi héroe. Se le quebró la voz y apretó la mano de Lana con más fuerza. Lana se acercó y abrazó a Whitney. Encontrarás tu camino, Whitney. Creo en ti. Y no estás sola. Estaré aquí, siempre. Clark no tenía ningún sentimiento en particular, pero permaneció en silencio, con sus gafas de sol puestas, respetando el dolor de Whitney. Miró a Chloe a su lado, quien también estaba visiblemente conmovida. Es duro ver a un amigo pasar por esto, dijo Chloe, mirando a Clark. Ojalá pudiera hacer más por él. Estar aquí marca una gran diferencia, Chloe. A veces, es lo único que podemos hacer, respondió Clark, poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Pete estaba justo detrás de ellos, observando en silencio. Whitney es un hombre fuerte. Saldrá de esto tarde o temprano. Pero por ahora, nos necesita a todos. Mientras el sacerdote ofrecía la oración final, los amigos de Whitney permanecieron cerca. Todos comprendían el dolor de la pérdida y la gravedad del momento. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, proyectando un resplandor anaranjado sobre el cementerio, acentuando la melancolía de la despedida. Lana sostuvo la mano de Whitney mientras finalmente bajaban el ataúd. No estás sola, Whitney. Todos estamos aquí para ti. Whitney solo asintió, sin encontrar las palabras, pero agradecido por la presencia de sus amigos y la fuerza que Lana le dio. Chapter 42. The Last Embrace 42. Tras el entierro, el ánimo seguía decaído para todos. Whitney y Lana decidieron quedarse un rato más en el cementerio, mientras Clark se despedía y caminaba hacia su camioneta, seguido de cerca por Chloe y Pete. Clark guardó silencio, reflexionando sobre todo lo sucedido. Sabía que aún tenía algo importante que resolver y necesitaba hacerlo cuanto antes. Tras dejar a Pete y Chloe en casa, tomó una decisión. Tenía que ir a la mansión Luthor. El viaje a la mansión fue rápido, el motor del camión ronroneaba suavemente mientras aceleraba por las carreteras desiertas de Smallville. Brum. Al llegar a la mansión Luthor, Clark estacionó la camioneta y caminó hasta la entrada principal. Lo recibió uno de los guardias de seguridad, quien lo reconoció y lo dejó entrar sin problema. Clark siguió por los pasillos hasta la oficina del ex, donde tocó suavemente la puerta antes de entrar. Toc, toc, Clark. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Preguntó Lex, levantando la vista de los papeles que estaba revisando. Necesitamos hablar, Lex. Pensé que sería mejor venir en persona, dijo Clark, cerrando la puerta tras él y acercándose al escritorio de Lex. Lex frunció el ceño, intrigado. ¿Sobre qué exactamente? Sobre tus investigaciones. Sé que estás investigando cosas relacionadas con la lluvia de meteoritos. Extraterrestres, naves, necesito que pares. Lex arqueó una ceja, sorprendido. Clark, ¿por qué te preocupa tanto esto? Solo intento entender qué pasó aquí en Smallville. Hay tantas preguntas sin respuesta. Clark suspiró, sabiendo que debía actuar ya. Se acercó a Lex y le puso una mano en el hombro. Lex, no has encontrado nada relevante. No hay extraterrestres, solo historias de ficción. Es solo imaginación de la gente. Lex parpadeó, confundido, al ver que la mano de Clark brillaba tenuemente. Sus ojos parecieron desenfocarse por un instante y se relajó en su silla. Sí, quizá me pasé un poco. Extraterrestres, naves espaciales, todo suena un poco absurdo, ¿no? Clark asintió con voz serena. Exactamente. No hay nada más allá de las películas, Lex. Es mejor centrarse en la realidad, en problemas que realmente se pueden resolver. Lex sonrió levemente, como si despertara de un sueño. Tienes razón, Clark. Supongo que me dejé llevar por la curiosidad. Detendré esta investigación. Clark le dio una palmadita a Lex en el hombro, aliviado. Me alegra oír eso, Lex. Tienes otras cosas importantes en las que concentrarte.
Lex asintió, volviendo su atención a los papeles de su escritorio. Gracias por venir, Clark. Necesitaba oír eso de alguien en quien confío. Clark sonrió y se alejó, dirigiéndose a la puerta. Siempre estaré aquí para ti, Lex. Nos vemos luego. Lex saludó con la mano mientras Clark salía de la oficina, sintiéndose extrañamente aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Clark, por otro lado, sabía que había hecho lo necesario para proteger su secreto y mantener a Lex alejado de cualquier verdad sobre los extraterrestres. Lana estaba sola en el talón, colocando unas tazas en la barra mientras el local permanecía relativamente vacío. Suspiró, mirando de vez en cuando hacia la puerta como si esperara a alguien. De repente, la puerta del café se abrió y Whitney entró con una pequeña caja de madera en las manos. «Whitney», dijo Lana, sorprendida de verlo. «¿Qué haces aquí?» Whitney se acercó a ella, serio pero con una suave sonrisa. «Quería enseñarte algo». Colocó la caja sobre el mostrador y la abrió, revelando varias medallas antiguas. Los ojos de Lana se abrieron de par en par al mirar las medallas. «¿Estas son, de tu padre?» Whitney asintió, con los ojos brillantes de emoción. «Sí. Luchó en la guerra de Vietnam. Los encontré mientras revisaba sus cosas. Pensé que sería bueno recordar lo que hizo, lo que sacrificó». Lana miró a Whitney con una expresión llena de ternura. «Era un hombre muy valiente, Whitney. Y deberías estar orgullosa de ello». Whitney suspiró, mirando las medallas. «Lo sé. Creo que empiezo a darme cuenta de que la vida es más que fútbol y tratar de ser popular. Mi padre se sacrificó muchísimo, y yo solo me preocupaba por cosas pequeñas». Lana sonrió, tocando suavemente la mano de Whitney. «Estás madurando, Whitney. Y tu papá, donde quiera que esté, seguro que está muy orgulloso de ti». Whitney miró a Lana con los ojos llenos de gratitud. «Gracias, Lana. Siempre sabes qué decir». Lana sonrió, sin soltarle la mano. «Siempre estaré aquí para ti, Whitney. No estás sola». Whitney esbozó una leve sonrisa, sintiendo un poco de paz en medio de la tormenta de emociones que lo atravesaba. «Lo sé. Y te lo agradezco». Clark estaba en la cocina de la granja, sentado a la mesa, mientras Marta y Jonathan preparaban la cena. El aroma de la comida casera impregnaba el aire, trayendo una sensación de bienestar. Marta miró a Clark, notando la expresión pensativa en el rostro de su hijo. «Clark, ¿está todo bien? Pareces un poco distante hoy», dijo Marta, con voz suave y preocupada. «Está bien, mamá. Solo, estoy pensando en un par de cosas», respondió Clark, sonriendo levemente para tranquilizarla. Jonathan se acercó a la mesa y colocó un plato delante de Clark. «¿Quieres hablar de ello, hijo?» Clark miró a su padre y sonrió. «De hecho, me estaba dando cuenta de que el tiempo está cambiando. Creo que pronto habrá una tormenta». Jonathan frunció el ceño, mirando por la ventana. «Parece que el tiempo se está poniendo raro. Espero que no sea nada grave». Marta sonrió y le puso una mano en el hombro a Clark. «Bueno, contigo cerca, estoy segura de que, pase lo que pase, estaremos a salvo». Clark le devolvió la sonrisa, intentando disimular su preocupación. «Claro, mamá. Me aseguraré de que no pase nada malo». Jonathan asintió y se sentó a la mesa junto a Clark. «Así es, hijo. Confiamos en ti. Siempre lo hemos hecho». Clark tomó su tenedor y empezó a comer, sintiendo el apoyo de sus padres y el peso de su responsabilidad. Sabía que con el cambio de clima, tendría que lidiar con algo, pero en ese momento, la compañía de sus padres era justo lo que necesitaba. Al día siguiente, en Luthor Corp en Smallville, un helicóptero aterrizó en el patio exterior de la fábrica, levantando polvo y haciendo un ruido ensordecedor. Lionel Luthor bajó del helicóptero, vestido con un traje impecable, con mirada decidida mientras caminaba hacia el edificio. Lex lo esperaba con una sonrisa tensa. «Papá, me alegra que hayas venido. Creo que los empleados merecen un reconocimiento por el excelente trabajo que han realizado. Las ganancias han aumentado considerablemente», dijo Lex, intentando mantener una conversación positiva. Lionel esbozó una sonrisa forzada, sin detenerse mientras caminaba. «Intentaré no decepcionarte, Lex». Lionel caminó hacia un escenario improvisado al aire libre, donde estaban reunidos los empleados de la fábrica. Subió al escenario, tomó el micrófono y observó a la multitud. «Quiero agradecerles a todos por su excelente desempeño.
Han hecho un trabajo increíble y las ganancias de Luthor Corp nunca han sido tan altas. Muchas gracias por su esfuerzo, dijo Lionel con una sonrisa calculada. Los empleados aplaudieron felices con el reconocimiento. Aplauso, aplauso, aplauso. Lionel entonces levantó la mano, pidiendo silencio. Sin embargo, hay un cambio necesario. Lamentablemente, cerraré esta fábrica. Quedan todos despedidos a partir de hoy. Las sonrisas desaparecieron de los rostros de los empleados y una ola de murmullos indignados se extendió entre la multitud. ¿Qué? La expresión de Lionel permaneció inalterada. Entregó el micrófono y bajó del escenario, caminando de nuevo hacia el helicóptero. Lex, visiblemente furioso, se acercó rápidamente a Lionel y se detuvo frente a él. Papá, esto es un error. No puedes hacerle esto a esta gente. Confiaron en ti, confiaron en nosotros. Lionel sonrió fríamente y puso una mano sobre el hombro de Lex. Este fue solo tu campo de entrenamiento, Lex. Es hora de volver a casa. Los negocios se manejan con la mente, no con el corazón. Lionel continuó caminando hacia el helicóptero, dejando atrás a Lex, frustrado y sin palabras. El sonido de las aspas del rotor pronto volvió a llenar el aire mientras Lionel despegaba, dejando solo caos y decepción. Lana corría por la calle, con el fuerte viento alborotándole el pelo mientras se acercaba a la parada de autobús donde estaba Whitney, con una mochila al hombro. Whitney estaba allí, mirando al horizonte, esperando la llegada del autobús. Parecía decidido, pero también había tristeza en sus ojos. Whitney. Gritó Lana con urgencia mientras se acercaba a él. Por favor, no hagas esto. No te alistes. Whitney se giró para mirar a Lana, y su mirada se suavizó al verla. Lana, tengo que hacer esto. Necesito encontrar un propósito. Mi padre siempre fue un héroe para mí, y necesito seguir sus pasos. Lana se detuvo frente a él, sin aliento, buscando las palabras adecuadas. Whitney, no necesitas hacer esto para demostrarle nada a nadie. Ya eres una heroína. Me importas, a todos los que estamos aquí. No te vayas. Whitney bajó la mirada, visiblemente conmovido por las palabras de Lana. Sé que te importa, Lana. Y me importas más que nada. Pero necesito hacer esto por mí. Necesito descubrir quién soy y qué puedo hacer por el mundo. Lana tomó la mano de Whitney, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si no vuelves, Whitney? No sé si podré soportarlo. Whitney respiró hondo y le apretó la mano con suavidad. Volveré, Lana. Te lo prometo. Pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Necesito esto para mí. Lana negó con la cabeza, intentando contener las lágrimas. Es que no quiero perderte. Whitney sonrió con tristeza, se acercó y abrazó a Lana con fuerza. Nunca me perderás, Lana. Te llevaré conmigo, en mi corazón, todos los días. Lana se aferró a él, pero pronto oyó el sonido del autobús acercándose. Sabía que no podía cambiar la decisión de Whitney. Cuando el autobús se detuvo junto a ellas, Whitney se separó del abrazo y miró a Lana por última vez. Te amo, Lana. Nunca lo olvides. Lana intentó sonreír, pero las lágrimas le corrían por la cara. Yo también te quiero, Whitney. Por favor, cuídate. Whitney asintió, recogió su mochila y subió al autobús. Lana se quedó allí, observándolo alejarse, con el corazón apesadumbrado. El autobús empezó a moverse, y Whitney la saludó desde la ventana, con la mirada llena de determinación y tristeza. Lana le devolvió el saludo, incluso con el corazón roto. Sabía que era decisión de Whitney, pero eso no hizo que la despedida fuera menos dolorosa. Se quedó allí, viendo cómo el autobús se alejaba por la calle, con el viento aún soplando con fuerza a su alrededor, mientras una lágrima resbalaba silenciosamente por su mejilla. Chapter 43. Clearing the Skies 43. Clark estaba de pie en un campo abierto, observando atentamente el cielo. Las nubes oscuras se movían lentamente, anunciando la llegada de una tormenta. Sabía que debía actuar para evitar problemas en Smallville, sobre todo considerando que solo faltaban 2 horas para el baile de primavera. Clark respiró hondo, sintiendo que el aire a su alrededor se enfriaba a medida que se acumulaban las nubes. Entonces se preparó, llenándose los pulmones y exhalando su aliento helado hacia las nubes. ¡Fu! El aire frío se extendió rápidamente, congelando la humedad y disipando las nubes amenazantes.
Poco a poco, el cielo oscurecido comenzó a despejarse, revelando el sol a través de los espacios previamente cubiertos por las nubes. No hay tormenta, al menos no en Smallville, murmuró Clark, observando el resultado de sus acciones. Se sintió aliviado de haber logrado controlar la situación sin causar más problemas. Con un movimiento rápido, Clark usó su supervelocidad para regresar a la granja. Zumbido. Lex estaba en su mansión, esperando recibir a algunos trabajadores de la fábrica y a la junta directiva. Su idea era comprar la fábrica y estaba listo para presentar su propuesta. Reuniré el 90% del dinero, dijo Lex con confianza, mirando a los trabajadores reunidos en su oficina. Uno de los trabajadores lo interrumpió, cuestionando la propuesta. ¿Y el otro 10%? ¿Cómo vamos a reunirlo, Lex? Lex mantuvo la calma y la voz firme mientras explicaba. El otro 10% lo recaudarían los trabajadores hipotecando sus casas. Sé que puede parecer arriesgado, pero estoy convencido de que juntos podemos hacer que esta fábrica prospere. Los trabajadores intercambiaron miradas preocupadas mientras Lex continuaba. Sé que pido mucho, pero estoy dispuesto a invertir todo lo que tengo para salvar la fábrica. Y si trabajamos juntos, todos podemos beneficiarnos. Hubo un momento de silencio mientras los trabajadores consideraban la propuesta. Lex sabía que corría un gran riesgo, pero también sabía que era la única manera de mantener la fábrica en funcionamiento y proteger los empleos de todos. Clark fue a casa de Chloe a recogerla para el baile de primavera. A pesar de haber roto recientemente, habían logrado mantener su amistad, y Clark estaba decidido a hacer de esta noche algo especial para su amiga. Clark estacionó la camioneta frente a la casa de Chloe y se bajó del auto. Caminó hasta la puerta y tocó suavemente. Toc, toc. Chloe abrió la puerta, luciendo un precioso vestido azul, y sonrió al ver a Clark. Hola, Clark. Te ves estupendo, dijo, visiblemente feliz de verlo. Gracias, Chloe. Te ves increíble, respondió Clark, devolviéndole la sonrisa. Extendió el brazo y ofreció la mano. ¿Lista para el baile? Chloe le tomó la mano, pero antes de irse, miró a Clark con una mezcla de timidez y esperanza. Clark, ¿puedo pedirte un favor? Clark frunció el ceño, curioso. Claro, Chloe. ¿Qué pasa? ¿Puedes ser mi novio otra vez hasta que termine el baile? Preguntó Chloe, un poco indecisa, pero con una sonrisa esperanzada. A Clark le sorprendió la petición, pero después de unos segundos, sonrió suavemente. ¿Qué petición tan rara, Chloe? Chloe se encogió de hombros, sin dejar de sonreír. Estamos en Smallville, donde lo raro es normal, ¿recuerdas? Clark suspiró, pero luego le sonrió a Chloe con más franqueza. Sí, Chloe, podemos ser novios hasta que termine el baile. Chloe sonrió, visiblemente aliviada y agradecida. Gracias, Clark. Eso significa mucho para mí. ¿Vamos? Tenemos un baile para disfrutar, dijo Clark, llevándola de la mano hacia la camioneta. Chloe se subió al coche y Clark dio la vuelta para subir también. Arrancó el motor y, en silencio, se dirigieron a la escuela, listos para disfrutar de la noche juntos. Clark estacionó la camioneta en la escuela y ambos salieron, listos para enfrentar el baile juntos. Caminaron hacia la entrada de la escuela, donde las luces de colores y la música ya llenaban el ambiente de energía. Clark miró a Chloe y sonrió, apretándole suavemente la mano. Hagamos que esta noche sea inolvidable. Chloe asintió y le devolvió la sonrisa. Contigo, Clark, estoy segura de que así será. Lionel entró en la oficina de Lex sin avisar. El sonido de sus pasos firmes resonó por la habitación. Lex, sentado tras su escritorio revisando documentos, levantó la vista al oír que se abría la puerta. «Padre. ¿Qué haces aquí?», preguntó Lex, intentando disimular la sorpresa en su voz. Lionel se acercó al mostrador con una fría sonrisa. «Lex, me enteré de tu propuesta de comprar la fábrica. Tenía curiosidad por ver cómo planeas llevarla a cabo». Lex arqueó una ceja, consciente ya de la desaprobación de su padre. «Estoy reuniendo el 90% del capital necesario, y los trabajadores hipotecarían sus casas para conseguir el 10% restante. Es una oportunidad para salvar sus empleos, padre». Lionel soltó una risa sarcástica, cruzándose de brazos. «¿Tienes el valor, Lex, de arriesgar el futuro de estos pobres hombres y sus familias? ¿Arriesgarlo todo por un ideal?». Lex mantuvo la mirada fija y se levantó de la silla. «Creo en ellos, padre. Y creo que juntos podemos lograrlo».
No es solo un ideal. Se trata de darles una oportunidad a estas personas. Lionel negó con la cabeza, y la sonrisa se desvaneció poco a poco. Siempre has sido un idealista, Lex. Pero los negocios no se hacen con fe. Se hacen con números y pronósticos. ¿Crees que estos hombres podrán pagar sus hipotecas si algo sale mal? Lex dio un paso al frente, encarando a su padre. Prefiero intentarlo y fracasar que rendirme. Esta gente merece una oportunidad. Lionel entrecerró los ojos y su expresión se volvió más severa. Estás cometiendo un error, Lex. Y cuando esto se derrumbe, no esperes que vaya a rescatarte. Lex respiró hondo, manteniendo su postura firme. No espero nada de ti, padre. Lo haré solo. Lionel miró a Lex unos segundos más, como si lo evaluara, antes de darse la vuelta para irse. Muy bien, Lex. Espero que sepas lo que haces. Buena suerte. La necesitarás. En cuanto Lionel salió de la oficina, Lex suspiró, sintiendo que la tensión se aliviaba. Sabía que se enfrentaba a un gran reto, pero también sabía que no podía rendirse. No ahora, no cuando tanta gente contaba con él. Clark llevaba a Chloe a casa después del baile de primavera. El ambiente era tranquilo dentro de la camioneta, y Chloe miraba por la ventana con una suave sonrisa. La noche había sido especial, y ambos estaban satisfechos de lo bien que habían disfrutado el momento juntos. Fue una noche increíble, Clark. Gracias por aceptar mi invitación, aunque fuera un poco extraña, dijo Chloe, rompiendo el silencio, sin dejar de mirar las luces de la ciudad que pasaban por la ventana. Clark sonrió levemente, sin apartar la vista de la carretera. Pensé que tenía sentido. Te merecías un final perfecto para el baile, y yo quería formar parte de ello. Incluso después de todo, todavía siento que tenemos una conexión especial, ¿sabes? Puede que ahora sea diferente, pero sigue siendo importante, dijo Chloe, volviéndose hacia él y observando su perfil por un momento. Clark asintió, y su sonrisa se ensanchó. Yo también lo creo, Chloe. Y quiero que esta amistad perdure. Eres una de las personas más importantes de mi vida y nunca dejaré de quererte. Lo sé. Y te lo agradezco mucho, Clark. Hemos pasado por muchas cosas juntos, y creo que eso nos hace más fuertes, dijo Chloe, rozando suavemente el brazo de Clark. Clark estacionó la camioneta frente a la casa de Chloe y apagó el motor. La miró con una mirada serena y llena de cariño. Ya llegamos. ¿Segura que estarás bien? Sí, estaré bien. Solo necesito un tiempo para procesarlo todo. Pero, Clark, gracias por todo. Hiciste que esta noche fuera inolvidable, dijo Chloe, abriendo la puerta del coche. Para cualquier cosa que necesites, sabes que puedes contar conmigo. Siempre estaré aquí, dijo Clark, mirándola con cariño. Gracias. Nos vemos en 3 meses. Evitemos el contacto durante ese tiempo, dijo Chloe, esbozando una última sonrisa antes de bajar de la camioneta. Clark saludó con la mano, observando a Chloe mientras se dirigía a la puerta. Esperó a que entrara, luego arrancó el motor y se marchó lentamente. El suave zumbido del motor llenó el silencio de la noche mientras Clark reflexionaba sobre los acontecimientos del día y la noche. A pesar de todos los desafíos y dificultades, sabía que había hecho lo correcto. Y, aún más importante, sabía que su amistad con Chloe seguiría siendo una parte importante de su vida. Bloom. Clark condujo de vuelta a la granja, sintiéndose en paz. Sabía que había tomado decisiones difíciles, pero al final, lo que importaba era estar ahí para sus seres queridos y protegerlos lo mejor posible. Chapter 44. Themyscira 44. Granja Kent. Mañana Clark bajó las escaleras y encontró a sus padres en la cocina. Marta preparaba el desayuno mientras Jonathan leía el periódico en la mesa. Mamá, papá, necesito hablarles de algo importante, dijo Clark, parándose junto a la mesa. Marta levantó la vista de la sartén, mientras Jonathan bajaba el periódico, ambos curiosos. Claro, hijo, ¿qué pasa? Preguntó Jonathan. Clark se acercó, sacó una silla y se sentó. He estado pensando en viajar durante las vacaciones. Creo que me vendría bien explorar más el mundo, ver nuevos lugares y tener tiempo para reflexionar. Marta intercambió una mirada preocupada con Jonathan. ¿Viajas solo, Clark? No creo que sea buena idea, Clark le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Entiendo tu preocupación, mamá. Pero creo que es algo que tengo que hacer. Además, les daría un tiempo a solas. Incluso podrían tener una segunda luna de miel.
Jonathan miró a Marta, considerando las palabras de Clark. ¿Una segunda luna de miel, eh? Hacía tiempo que no nos tomábamos unas vacaciones juntos, Marta suspiró, un poco vacilante, pero al ver la determinación en los ojos de su hijo. No me gusta la idea de que viajes solo, Clark. Pero tenemos que confiar en ti. Si esto es lo que sientes que necesitas, te apoyamos. Jonathan asintió y puso una mano sobre el hombro de Clark. Ten cuidado, hijo. Queremos que te diviertas, pero sobre todo, queremos que estés a salvo. Clark sonrió, levantándose de la silla. Gracias, mamá. Gracias, papá. Prometo que tendré cuidado. Luego subió las escaleras para empezar a empacar. Marta miró a Jonathan, todavía preocupada. No me gusta la idea de que viaje solo, pero tenemos que confiar en él. Lo sé, Marta. Ha crecido y está encontrando su propio camino. Solo podemos apoyarlo y confiar en que sabe lo que hace, dijo Jonathan, suspirando. Clark se encontraba en una carretera desierta, rodeado de campos abiertos que se extendían hasta el horizonte. El lugar estaba vacío, solo el viento soplaba en el camino solitario. Había dejado la camioneta en la granja, ya que no la necesitaría para su destino. Jor-El, ¿estás ahí? Preguntó Clark, mirando el cielo oscuro y nublado. Estoy aquí, Kal-El. Tengo los recuerdos del Clark del futuro, pero, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo seguir el camino correcto? Desde el momento en que hagas todo como corresponde, tendrás éxito, Kal-El. Recuerda, tienes el poder y el conocimiento. Confía en ti mismo. Clark respiró hondo, agradecido por las palabras de Jor-El. Gracias, Jor-El. Ahora solo necesito correr, y correr muy rápido. Clark se posicionó en la carretera, listo para arrancar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más denso. De repente, echó a correr, moviéndose cada vez más rápido. Un rayo azul comenzó a brillar alrededor de Clark mientras corría, acelerando su cuerpo más allá de los límites humanos. Sintió la energía de la fuerza de la velocidad recorriéndolo, y el rayo se intensificó a medida que ganaba velocidad. ¡Fu! Tienes que ser más rápido, Kal-El, la voz de Jor-El resonó en su mente. Clark empujó con más fuerza, el relámpago azul se intensificó a medida que el mundo a su alrededor comenzaba a desdibujarse. El asfalto se estiraba bajo sus pies, y los árboles al borde de la carretera parecían doblarse y moverse en borrones verdes. Clark siguió corriendo, el mundo a su alrededor se convirtió en una mancha de luz y sombra, hasta que finalmente, un portal comenzó a formarse frente a él, un vórtice giratorio de luz azul y energía pulsante. Zumbido. El portal se abrió por completo y Clark lo atravesó sin dudarlo, desapareciendo de la carretera. Clark emergió del portal a un lugar completamente diferente. Se encontró en una isla tropical, rodeado de un vasto océano azul. La arena blanca brillaba bajo el sol, y el sonido de las olas rompiendo en la orilla era relajante. Árboles altos y frondosos formaban un denso bosque tierra adentro, y pájaros de brillantes colores volaban sobre las copas de los árboles. Clark miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había nadie. El lugar parecía intacto, como si ningún humano lo hubiera pisado en mucho tiempo. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco y salado. Creo que funcionó, dijo Clark, mirando a su alrededor y sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Clark se volvió invisible, y su cuerpo se desvaneció gradualmente hasta que no quedó rastro visible de él. Sabía que debía ser cauteloso, sobre todo en un lugar desconocido. Con su invisibilidad activada, Clark saltó y comenzó a volar. Se elevó por encima de los árboles, planeando sobre la isla. Desde arriba, tenía una vista aún más impresionante del lugar. La isla era inmensa, con montañas cubiertas de vegetación, cascadas que caían por los acantilados y pequeños lagos ocultos entre los árboles. Mientras sobrevolaba la isla, Clark empezó a notar algunos detalles. Estatuas de mujeres guerreras talladas en piedra se encontraban dispersas en lugares estratégicos, y se dio cuenta de que las estructuras parecían antiguas, como si albergaran una rica y profunda historia. Clark frunció el ceño, intentando recordar algo. Había visto descripciones de un lugar como este antes. Y entonces, de repente, todo cobró sentido. Esto es, Themyscira, pensó Clark, con creciente entusiasmo. La isla de las Amazonas. El hogar de la Mujer Maravilla. Clark sonrió, sintiendo una oleada de adrenalina y entusiasmo.
Siempre había sentido curiosidad por Themyscira, un lugar legendario que pocos tenían la oportunidad de visitar. Estar allí, aunque fuera por casualidad, era una oportunidad única. Vaya, esto va a ser interesante, dijo Clark, todavía invisible, mientras continuaba explorando la isla desde el aire, sintiendo que su emoción crecía con cada segundo. Clark sobrevoló la isla un rato, hasta que avistó a las primeras habitantes. Amazonas, con armaduras relucientes y expresiones decididas, patrullaban una zona cercana a lo que parecía ser un campo de entrenamiento. Clark se detuvo un momento en el aire, leyendo los recuerdos de las mujeres. Nadie ha pisado este lugar jamás, pensó Clark, impresionado. Diana sigue aquí. Clark sonrió para sí mismo. Llegué antes que Steve Trevor. Decidido a encontrar a Diana, Clark voló cautelosamente por la isla, aún invisible. Sobrevoló campos de entrenamiento, magníficos jardines y estructuras de piedra que parecían templos antiguos. Cada detalle del lugar parecía rebosar de historia y poder. Finalmente, Clark vio a Diana sola en un claro apartado, blandiendo una espada mientras practicaba movimientos de combate. Estaba concentrada, sus movimientos eran gráciles y poderosos, y la espada cortaba el aire con precisión. Clark aterrizó suavemente entre los árboles cercanos, observando a Diana por un momento. Quedó cautivado por su belleza y fuerza, la combinación de poder y gracia en sus movimientos. Una maravilla de mujer, murmuró para sí mismo, sonriendo. Clark desactivó su invisibilidad y reapareció entre los árboles. Dio un paso al frente y comenzó a caminar con calma hacia Diana, manteniendo una postura serena y amigable. Sabía que debía tener cuidado de no asustarla ni parecer una amenaza. A medida que Clark se acercaba, sentía que su emoción crecía. Por fin, conocería a Diana, la Mujer Maravilla, y aprendería más sobre este lugar legendario. El punto de vista de Diana me desperté con los primeros rayos de sol filtrándose entre las hojas de los árboles que rodeaban mi habitación. El canto de los pájaros resonaba por toda la isla, trayendo una sensación de paz y renovación. Themyscira era un lugar bendecido, donde cada día era una nueva oportunidad para mejorar, para fortalecerme y estar mejor preparado para cualquier desafío. Me levanté de la cama, estirando los brazos y sintiendo que mis músculos se relajaban. Hoy era otro día de entrenamiento, pero algo dentro de mí siempre despertaba cierta curiosidad. Me preguntaba cómo sería el mundo fuera de nuestra isla. El mundo de los hombres, del que siempre habíamos oído hablar, parecía tan lejano, pero a la vez tan lleno de misterios y peligros. Quería comprender qué había más allá, saber qué nos separaba de ellos y qué nos conectaba. Después de desayunar, caminé hacia el campo de entrenamiento, donde mi tía Antíope ya me esperaba. Era la general de las Amazonas y, para mí, un modelo a seguir. Sus enseñanzas eran rigurosas, pero siempre tenían un propósito claro: prepararme para afrontar cualquier desafío. Tomé mi espada y coloqué mi escudo en posición, respirando hondo antes de enfrentarme a Antíope. Sonrió, con una mirada decidida, y supe que este sería un entrenamiento intenso. Las espadas no tardaron en chocar. Sonido metálico. Sonido metálico. El sonido del metal chocando resonaba por el claro. Cada golpe asestado con precisión. Antíope era rápida, y yo tenía que serlo aún más para seguirle el ritmo. Mis músculos se movían automáticamente. Cada bloqueo, cada ataque, guiados por los años de entrenamiento que había recibido. Mi tía me retaba constantemente, convirtiendo cada sesión en una prueba de resistencia y habilidad. Sonido metálico. Finalmente, después de varios minutos, Antíope levantó la mano, indicándonos que paráramos. Estábamos sin aliento, pero satisfechos con el entrenamiento. Muy bien, Diana. Cada vez lo haces mejor, dijo con una sonrisa de aprobación. Respondí con una sonrisa, orgulloso de sus palabras. Después del entrenamiento, decidí ir a un claro más apartado, donde podía practicar solo. Me gustaba ese lugar, donde la tranquilidad me permitía concentrarme en mis pensamientos y mejorar mis movimientos. Tomé mi espada y comencé a practicar, blandiéndola en el aire e imaginando los golpes que podría asestar en combate. Fue entonces cuando algo me llamó la atención. Mis sentidos se agudizaron y supe que ya no estaba solo. Oí pasos acercándose, ligeros y cautelosos, como si alguien intentara pasar desapercibido. Me giré rápidamente, alzando mi espada en dirección a quien quiera que fuese. Chapter 45. Conversation with Wonder Woman 45. A medida que Clark se acercaba, sentía que su emoción crecía.
Por fin, conocería a Diana, la Mujer Maravilla, y descubriría más sobre este lugar legendario. Clark levantó las manos, intentando demostrar que no representaba una amenaza. Sabía que las amazonas eran conocidas por su desconfianza hacia los hombres, y quería evitar cualquier malentendido. Cálmate. No estoy aquí para hacerle daño a nadie. Dijo. Diana se giró rápidamente, alzando su espada hacia él, con los ojos abiertos por la sorpresa y la sospecha. ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaste aquí? Ningún hombre debería poder pisarte, Miss Tira. Clark mantuvo las manos en alto y avanzó con cautela. Me llamo Clark. Llegué aquí por casualidad. No quiero causar problemas, solo quiero hablar. Diana lo observó un momento, aún con la espada en alto, evaluando cada detalle del extraño que tenía ante sí. Su instinto le decía que no mentía, pero la presencia de un hombre en la isla no tenía precedentes. ¿Esperas que crea que llegaste aquí por accidente? Preguntó Diana, sin bajar la guardia. Sé que parece imposible, pero es la verdad, respondió Clark, con la mirada firme y sincera. Soy diferente. Tengo habilidades especiales. Así es como llegué hasta aquí. ¿Habilidades especiales? Diana miró a Clark de arriba a abajo, evaluando con la mirada cada detalle del hombre frente a ella. ¿Eres un guerrero? Clark percibió el tono de su voz, una mezcla de sospecha y quizás un toque de condescendencia. Parecía dudar de sus habilidades. No es exactamente como vosotras, las amazonas. Pero puedo defenderme si es necesario, dijo Clark, sonriendo levemente mientras bajaba lentamente las manos. Diana lo miraba fijamente, con expresión seria y desconfiada. Avanzó unos pasos, con la espada aún apuntando a Clark. Sus movimientos eran firmes y precisos, su postura la de una guerrera lista para atacar en cualquier momento. Dices que tienes habilidades especiales, pero necesito verlo con mis propios ojos. Demostrarlo. Diana aún no es la diosa de la guerra, pero por lo que recuerdo, debería tener algo del poder de Zeus o algo así. Será mejor que tenga cuidado y no confíe demasiado en el conocimiento de mi vida pasada, pensó Clark, observando atentamente sus movimientos. Clark decidió actuar. En un instante, usó su supervelocidad. Zumbido. Antes de que Diana pudiera reaccionar, Clark le quitó la espada de la mano y reapareció frente a ella, ahora con la espada apuntando a su cuello. La expresión de Diana cambió de inmediato, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y la incredulidad. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Diana, con la voz delatando su sorpresa. Nunca había visto a nadie moverse tan rápido, y la espada, que hacía apenas un segundo estaba firmemente en su mano, ahora estaba en posesión de este extraño. Te dije que tenía habilidades especiales. No estoy aquí para golpear. Diana intentó golpear a Clark, pero él lo esquivó rápidamente, inclinándose hacia un lado. La sorpresa en su rostro se transformó en frustración, e inmediatamente intentó otro golpe. Zumbido. Clark volvió a esquivarlo, escapándose de su alcance con facilidad. Diana apretó los dientes, con el rostro endurecido mientras intentaba un golpe tras otro, pero Clark los esquivó todos sin esfuerzo. Fu. Fu. Golpe. Cada intento frustrado hacía que Diana resoplara de ira. Nunca se había encontrado con alguien que pudiera evitarla con tanta facilidad. Clark mantuvo la calma, sosteniendo la espada en una mano mientras se movía con fluidez para esquivar sus ataques. Finalmente, Clark decidió terminar la pelea sin hacerle daño. Dio un paso adelante y, con un movimiento rápido, abrazó a Diana con fuerza, sujetándola con los brazos a los costados. Diana forcejeó para liberarse, pero Clark la sujetó con fuerza, sin hacerle daño. Suéltame. Gruñó Diana, abriéndose paso entre sus brazos. Gruñido. Intentó soltarse, tensando los músculos y empujando con los brazos, pero Clark era mucho más fuerte de lo que imaginaba. Diana se retorció, intentando zafarse de su agarre, pero no pudo moverse. Diana intentó entonces retroceder, preparándose para darle un cabezazo a Clark. No hagas eso, te lastimarás, dijo Clark, intentando advertirla. Pero Diana ignoró la advertencia. Con determinación, lanzó la cabeza hacia adelante, intentando golpear a Clark. Ruido sordo. Diana se sintió mareada tras el cabezazo y se tambaleó levemente, mientras que Clark salió ileso y sin mostrar señales de dolor. Él la sostuvo con suavidad, impidiendo que se cayera. Te lo advertí, dijo Clark preocupado, mientras la mantenía firme.
Clark la observó un momento, dándose cuenta de que Diana era menos civilizada de lo que esperaba. Parecía más impulsiva y decidida a luchar, sin considerar otras opciones de diálogo. Diana finalmente se recuperó y Clark la soltó, permitiéndole retroceder. Se llevó una mano a la frente, aún sintiendo el impacto del cabezazo. Clark extendió la espada hacia ella y se la ofreció. Aquí tienes tu espada. De verdad que no quiero pelear contigo. Diana miró la espada en la mano de Clark, aún con recelo. La tomó lentamente, sin apartar la vista de él, intentando comprender quién era ese extraño y qué buscaba allí. Me llamo Clark, dijo, intentando aliviar la tensión. ¿Y tú, cómo te llamas? Diana respondió ella, aún con expresión cautelosa. ¿Eres una mujer disfrazada de hombre? Los ojos de Clark se abrieron de par en par, sorprendido y visiblemente avergonzado por la pregunta inesperada. Pensé que no podría hacerme más daño, pero lo hizo. ¿Por qué una mujer se disfrazaría de hombre? Diana hizo una expresión linda, sus ojos ligeramente fruncidos, como si estuviera pensando profundamente. Mi madre dice que los hombres son criaturas viles y débiles que solo piensan con la parte de abajo de la cintura. Pero tú eres fuerte, así que pensé que podrías ser mujer. O tal vez simplemente no tienes pene. Clark se quedó paralizado, completamente incrédulo ante la declaración directa e inesperada de Diana. No podía creer lo que acababa de oír. No sé qué esperabas, pero mejor deja de asumir que conoces a todos solo porque los has visto en tu vida pasada. En este universo, ella es así, así que supéralo, Kal-El. Clark suspiró, tratando de recuperar la compostura. ¿Quién es tu madre? Diana levantó la barbilla con orgullo. Mi madre es la reina Hipólita, y siempre nos ha enseñado que los hombres son débiles y egoístas. Clark decidió actuar antes de que ella pudiera resistirse de nuevo. Con un movimiento rápido, la levantó en brazos. ¿Qué haces? Bájame. Protestó Diana, sorprendida e indignada. Zumbido. Clark despegó, volando con Diana en brazos. El viento los envolvía mientras ascendían rápidamente, y Diana abrió los ojos de par en par, asombrada por la altura. Por Hera, ¿cómo haces esto? ¿Eres una diosa? Preguntó Diana, con la sorpresa evidente en su voz mientras observaba el paisaje que se extendía bajo ellas. Clark sonrió levemente. Estoy bastante seguro de que tu madre no decía eso de los hombres. Clark miró a Diana, intentando tranquilizarla mientras sobrevolaban Themyscira. Quería que comprendiera que no estaba allí para causar daño. No soy un dios, Diana respondió Clark con calma. Pero tengo habilidades que me diferencian de los humanos comunes. Solo quiero demostrarte que no soy una amenaza y que podemos hablar sin pelear. Diana seguía observando a Clark con recelo, pero ahora había una mezcla de curiosidad en su expresión. Miró al horizonte, viendo las aguas brillantes que rodeaban la isla y el vasto océano que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Eres diferente, Clark, dijo con voz un poco más suave. Pero sigo sin entender qué haces aquí, y por qué se supone que ningún hombre debe poner un pie en esta isla. Clark bajó la altitud, descendiendo lentamente hasta aterrizar en un claro, dejando que Diana se mantuviera de pie por sí sola. Él retrocedió un poco, dándole espacio. Llegué aquí por accidente mientras intentaba explorar el mundo y comprenderme mejor. No pretendía invadir tu territorio ni causar problemas. Clark mentía. Lo cierto era que siempre había sentido curiosidad por Themyscira y la Mujer Maravilla. Aunque no era exactamente como lo imaginaba, estaba contento de haber encontrado la isla y de haber conocido finalmente a Diana. Esta no era la versión que conocía de su vida pasada, pero eso solo hacía las cosas más interesantes. Su primer viaje al multiverso había sido un éxito. Diana lo observó atentamente, con la mirada evaluativa. No sabía si podía confiar en aquel hombre, pero algo en su postura y sus palabras despertó en ella curiosidad. Siempre he querido explorar el mundo de los hombres, dijo Diana finalmente, bajando la espada, aunque aún con cierta cautela en la voz. Mi madre nos enseñó que los hombres son criaturas débiles y egoístas, pero siento que hay más allá. Siempre he querido comprender qué hay realmente más allá de Themyscira. Clark notó la sinceridad en su voz y dio un paso adelante, ofreciéndole una sonrisa amable. Tienes razón en querer descubrirlo por ti misma. Hay mucho en el mundo más allá de lo que nos cuentan. Y no todo es como nos han enseñado. Hizo una pausa y miró a Diana. Puedo ayudarte a comprender el mundo de los hombres, si me lo permites.
Puedo mostrarte que no todo es como tu madre lo describió. Diana aún parecía indecisa, pero la curiosidad en sus ojos era evidente. Quería saber más, explorar y comprender. Y tal vez, solo tal vez, este desconocido pudiera ser la clave. Chapter 46. Bound by the Lasso of Truth 46. Clark frunció el ceño repentinamente, su expresión se tornó alerta. Inclinó ligeramente la cabeza, activando su superoído. En medio del silencio del bosque, pudo oír inequívocamente el sonido de los cascos de los caballos acercándose. Galope. Galope. Clark miró a Diana, notando que ella aún no se había dado cuenta de la aproximación. Alguien viene, dijo en voz baja y cautelosa. Diana frunció el ceño, visiblemente intrigada. ¿Cómo lo sabes? Clark levantó las manos en el aire, tratando de demostrar que no era una amenaza. Habilidades especiales. Diana lo miró confundida, pero antes de que pudiera decir nada, dos amazonas aparecieron en el claro. Ambas iban montadas en imponentes caballos, y la ira se reflejaba en sus rostros al ver a Clark. Un hombre en Themyscira, exclamó una de ellas con voz llena de desdén y sorpresa. La otra amazona aferró su lanza con firmeza, con la mirada llena de furia. Diana, ¿qué pasa? ¿Cómo se atreve este hombre a pisar nuestra tierra sagrada? Diana levantó la mano, indicando a las amazonas que se retiraran. Lo llevaré ante la reina. Es mi prisionero. No hay necesidad de violencia aquí. Las dos amazonas intercambiaron miradas, aún visiblemente desconfiadas y furiosas, pero bajaron las armas, obedeciendo la orden de Diana. Habían sido enviadas por la reina para encontrar a Diana y ahora debían lidiar con la inesperada presencia de un hombre. Si intenta algo, no dudaremos en acabar con él, dijo uno en tono amenazante. Diana asintió, manteniendo su postura firme. Entendido. Me aseguraré de que lo lleven directamente ante la reina. Clark permaneció en silencio, con las manos en alto, mientras Diana se acercaba, colocándose detrás de él como si estuviera lista para escoltarlo. Sabía que era la mejor manera de evitar una confrontación y quizás obtener algo de comprensión de las amazonas. Diana miró a una de las amazonas y asintió. Necesito un caballo. Llevémoslo ante la reina inmediatamente. La amazona asintió y desmontó, entregándole las riendas a Diana. Diana las sujetó con firmeza y montó con agilidad. Luego miró a Clark. Ponte detrás de mí. No intentes ninguna estupidez, dijo Diana, mirando a Clark con desconfianza. Clark asintió, demostrando que comprendía. Se acercó al caballo y, de un salto rápido, se montó detrás de Diana, agarrándose firmemente a la silla, pero procurando mantener una distancia prudencial para no molestarla. Las dos amazonas volvieron a intercambiar miradas, aún con desconfianza, pero luego ambas montaron juntas en el otro caballo. Una sostenía las riendas mientras la otra mantenía la lanza lista, preparada para cualquier eventualidad. Diana tiró suavemente de las riendas y el caballo arrancó, guiando a Clark y a las amazonas a través del denso bosque. El sonido de los cascos resonó entre los árboles mientras el grupo avanzaba hacia el corazón de Themyscira, donde los esperaba la reina. Clark permaneció en silencio durante el viaje, consciente de que estaba en territorio enemigo y de que cualquier movimiento en falso podría interpretarse como una amenaza. Simplemente observaba el paisaje a su alrededor, admirando la belleza intacta de la isla. Diana, mientras tanto, permanecía concentrada, con la vista puesta en el camino. A pesar de sus sospechas sobre Clark, algo en su presencia despertó su curiosidad. No parecía el tipo de hombre del que su madre siempre le había advertido, pero no podía bajar la guardia todavía. Mientras cabalgaban, el grupo pasó por zonas repletas de estatuas y monumentos antiguos, recordatorios de batallas pasadas y un legado que las amazonas protegían con fervor. Clark contempló estos símbolos de historia y poder, dándose cuenta de lo especial que era este lugar. Finalmente, después de un tiempo, el grupo comenzó a acercarse a la gran ciudad de Themyscira. Las imponentes estructuras y las agujas de mármol brillaban bajo el sol, y Clark pudo ver a varias amazonas observándolos mientras se acercaban, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la desaprobación. Diana detuvo el caballo frente al palacio principal, donde aguardaba un grupo de amazonas. Desmontó y le indicó a Clark que hiciera lo mismo. Te llevarán ante la reina Hipólita. Y recuerda, ante cualquier movimiento sospechoso, no dudarán en actuar. Clark asintió y desmontó con cuidado. Entiendo. Solo vine a hablar.
Diana asintió levemente y les indicó a las demás amazonas que lo escoltaran. Se colocaron junto a Clark, listas para llevarlo al palacio, con Diana a la cabeza. Clark respiró hondo al cruzar las puertas del palacio. Sabía que debía ser cauteloso y que estaba a punto de enfrentarse a uno de los mayores desafíos de su vida: ganarse la confianza de las amazonas y, sobre todo, de la reina Hipólita. Clark fue conducido al gran salón del palacio, donde la reina Hipólita estaba sentada en un trono ornamentado. A su lado, Antíope, el general de las amazonas, observaba la escena con mirada seria y atenta. En cuanto Clark entró, todas las miradas se posaron en él. «Diana, ¿quién es este hombre y cómo se atreve a pisar nuestra tierra sagrada?», preguntó Hipólita con voz firme y llena de autoridad. «Mamá», se presentó como Clark. «Dice que llegó aquí por accidente y que no pretende hacerle daño a nadie», respondió Diana con respeto. Clark guardó silencio, pero activó discretamente su capacidad de leer la mente, concentrándose en Hipólita. Inmediatamente percibió los pensamientos de la reina. Su deseo de proteger a Themíscira a toda costa y su profunda intención de eliminar cualquier amenaza, incluyéndolo a él. «La presencia de un hombre es una afrenta a nuestra seguridad, no puedo permitir que esto continúe». Clark tragó saliva, dándose cuenta del peligro que corría. Sabía que necesitaba hacer algo para demostrar que no era una amenaza. Hipólita levantó la mano, indicándole a Diana que se acercara. «Diana, usa el lazo de la verdad. Veamos si este hombre dice la verdad». Diana asintió y se acercó a una mesa cercana, recogiendo el lazo dorado. Luego se acercó a Clark con una expresión que mezclaba determinación y cierta reticencia. «Este es el lazo de la verdad», dijo Diana, mirando a Clark directamente a los ojos. «Quien esté sujeto a él está obligado a decir la verdad. No hay forma de resistir su poder». Clark miró el lazo y sintió un escalofrío en la espalda. Sabía que no podía mentir bajo el poder de ese artefacto. Aunque tenía buenas intenciones, no podía negar que temía lo que pudiera pasar si sus respuestas no bastaban para convencerlos. Jor-El interrumpió sus pensamientos, su voz resonó en la mente de Clark. «Kal-El, recuerda, tu mente está protegida. El lazo de la verdad no puede obligarte a hacer nada que no quieras. Confía en ti mismo». Clark sintió una oleada de alivio al oír la voz de Jor-El. Respiró hondo, relajándose un poco y mirando a Diana con una mirada más tranquila. «Solo espero que confíes en mí después de escuchar mis respuestas», dijo Clark con una leve sonrisa, tratando de proyectar confianza. Diana observó a Clark un momento antes de finalmente envolverlo con el lazo de la verdad. Las amazonas a su alrededor observaban en silencio, observando cada movimiento de Clark, listas para actuar si intentaba algo. «Ahora, responde, Clark», dijo Diana con firmeza. «¿Cuál es tu verdadera intención en Themíscira?». Clark miró directamente a Diana a los ojos, sintiendo el poder del lazo a su alrededor, pero con la confianza recuperada gracias a Jor-El. «Mi única intención es ver este lugar y aprender más sobre vosotras, amazonas. No tengo intención de lastimar a nadie ni causar problemas». Diana continuó observándolo, analizando sus palabras. Percibió la sinceridad en su voz, y el lazo de la verdad no mostró resistencia ni engaño. Luego miró a su madre, esperando la reacción de la reina. Hipólita mantuvo la mirada fija en Clark por unos instantes antes de hablar por fin. «De momento, le permitiremos quedarse. Pero que sepas esto, hombre. Te vigilaremos en todo momento. Ante cualquier señal de traición, te quitaremos la vida sin dudarlo». Clark asintió respetuosamente. «Lo entiendo, reina Hipólita. Haré todo lo posible por ganarme su confianza». Hipólita les indicó a las amazonas que soltaran a Clark. «Diana, serás responsable de él durante su estancia. No lo pierdas de vista». Diana asintió, con cierta desconfianza en la mirada. «Sí, madre. Me aseguraré de que no cause problemas». Clark sintió que le quitaban el lazo del cuerpo y suspiró aliviado. Sabía que esto era solo el principio, pero al menos tenía la oportunidad de demostrar que no era una amenaza. Miró a Diana, que ahora estaba a su lado, y esbozó una leve sonrisa. «Gracias por confiar en mí, aunque sea un poco», dijo Clark. Diana lo miró, aún seria, pero con un toque de curiosidad en su expresión. «Veremos si mereces esa confianza, Clark. Aún queda mucho por descubrir sobre ti». Clark asintió, consciente de que necesitaría paciencia y determinación para ganarse la confianza de las amazonas y demostrar que su presencia allí no era una amenaza, sino una oportunidad para el entendimiento mutuo.
Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse ese respeto, empezando por Diana y su madre, la reina Hipólita. Chapter 47. The Amazon's Curiosity 47. Diana escoltó a Clark a una zona más aislada del complejo palaciego, donde se ubicaban las habitaciones de visitantes y prisioneros. En lugar de una habitación lujosa, Clark fue llevado a una pequeña celda de piedra. La puerta era de hierro y el interior era sencillo, con solo una cama rudimentaria y una estrecha ventana en lo alto de la pared, que dejaba entrar muy poca luz solar. Diana miró a Clark mientras éste examinaba su entorno. Este será tu alojamiento mientras estés aquí. Espero que te sea suficiente. Clark mantuvo la calma, observando cada detalle de la celda. En su interior, estaba claramente frustrado. La cama era poco más que un trozo de madera con una fina capa de paja, y la tenue luz que entraba por la ventana hacía que el lugar pareciera oscuro e incómodo. Aún así, no dejó traslucir sus sentimientos. Clark sabía que debía mantener la calma y demostrar que no representaba una amenaza. Está bien, Diana. Agradezco no haber sido tratado peor, respondió Clark, intentando mantener un tono amigable. Diana lo observó un momento, como si intentara adivinar sus verdaderas intenciones. Espero que digas la verdad, Clark. Por tu bien y el nuestro. Clark asintió con una leve sonrisa. Solo quiero demostrarte que puedes confiar en mí. Me adaptaré a cualquier circunstancia. Diana se dio la vuelta, preparándose para irse. Dejaré guardias vigilando esta zona. Si necesitan algo, no duden en pedírselo. Pero recuerden, ante cualquier señal de que intentan escapar, actuaremos sin dudarlo. Entendido, dijo Clark manteniendo una actitud tranquila. Diana se fue, cerrando la puerta de hierro tras ella. El crujido del metal resonó por la pequeña celda, dejando a Clark solo. Suspiró y se sentó en la cama rudimentaria, sintiendo de inmediato la incomodidad. Miró la estrecha ventana en lo alto de la pared, intentando encontrar algo de consuelo en la tenue luz del sol que se filtraba a través de ella. Clark recordó a Steve Trevor, el primer hombre en llegar a Themyscira. Recordó que, en la película, Steve tenía un alojamiento mucho mejor que el suyo. Steve tuvo suerte, pensó Clark, suspirando mientras observaba su fría e incómoda celda. Aún así, sabía que su objetivo era mucho más complejo que la comodidad. Necesitaba demostrar que era confiable. El punto de vista de Diana salí de la celda de Clark, con expresión seria mientras caminaba por los pasillos del palacio. Sin embargo, en mi interior, una excitación que apenas podía controlar comenzó a crecer. Nunca había tenido la oportunidad de hablar con Man de fuera de la isla. Era una sensación nueva y curiosa que necesitaba ocultar de las demás amazonas. Debería ser indiferente, imparcial, pero era imposible negar que había algo fascinante en la presencia de ese hombre. Al pasar junto a las columnas de mármol y los tapices que decoraban los salones del palacio, me sentí en conflicto. Una parte de mí quería creer las palabras de Clark, mientras que la otra, acostumbrada desde la infancia a desconfiar de los hombres, permanecía vigilante. Llegué al pasillo que conducía a la habitación de mi madre, la reina Hipólita. Me detuve un momento ante la gran puerta de madera tallada, respirando hondo antes de levantar la mano para llamar. Toc, toc, esperé unos segundos, sintiendo que el corazón me latía más rápido de lo habitual. Estaba ansioso por contarle a mi madre sobre Clark, sobre lo sucedido, y escuchar su opinión. Entra, dijo la voz firme y autoritaria de mi madre desde el otro lado de la puerta. Abrí la puerta lentamente y entré en la habitación. Mi madre estaba sentada a una mesa, revisando unos pergaminos, pero alzó la vista hacia mí en cuanto entré. Siempre tenía una postura imponente, un aura de fuerza que hacía que todos a su alrededor supieran que estaban ante una verdadera líder. Madre, empecé, intentando mantener la voz firme. Dejé a Clark en la celda, pero ¿no crees que deberíamos tenerlo en un lugar mejor? Deberíamos tratarlo como a un huésped. Ya probamos el lazo de la verdad con él y no hay motivo de preocupación. Suspiré, dando un paso al frente. Lo entiendo, madre. Pero demostró sinceridad. Y, además, no se resistió al lazo de la verdad. Quizás podamos aprender algo de él, o incluso descubrir que no todos los hombres son como imaginamos. Hipólita mantenía una mirada seria, pero con un atisbo de reflexión en sus ojos. Diga lo que diga, Diana, no puede quedarse aquí. Pronto decidiremos cómo expulsarlo de la isla. No quiero arriesgar nuestra seguridad. Sentí una opresión en el pecho, pero mantuve una expresión firme.
Si esa es tu decisión, madre, la respetaré. Pero sigo creyendo que podemos aprender algo importante de él. Hipólita asintió levemente. Ya veremos qué pasa, Diana. Pero no bajes la guardia. Los hombres son impredecibles, y es nuestro deber proteger a Themyscira a toda costa. Salí de la habitación de mi madre, con la mente llena de pensamientos y dudas. Necesitaba controlar a Clark, pero también quería entender quién era realmente. Quizás había algo más en él, algo que podría cambiar todo lo que creía sobre los hombres y el mundo más allá de nuestra isla. Fin del punto de vista de Diana. Pasaron las horas hasta que Diana decidió visitar a Clark de nuevo en la celda. Sentía curiosidad por él, algo que ya no podía ignorar. Diana sabía que necesitaba mantener el control, pero no podía negar que quería comprender más sobre el mundo de los hombres y los poderes que Clark afirmaba tener. Clark, por su parte, estaba aburrido. Estaba sentado en la cama de madera, mirando por la estrecha ventana cuando oyó pasos acercándose. Al abrirse la puerta de la celda, vio entrar a Diana, con expresión curiosa, aunque intentaba disimularla. ¿Tú otra vez? Pensé que solo tendría la compañía de los guardias, dijo Clark, sonriendo levemente. Diana se cruzó de brazos, mirándolo. Vine porque tengo algunas preguntas. Quiero saber más sobre ti, el mundo de los hombres, y tus habilidades. Clark le hizo un gesto a Diana para que se sentara a su lado en la cama, dándole espacio. Por supuesto, pregunta lo que quieras. Te responderé lo mejor que pueda. Diana dudó un momento, pero finalmente se acercó y se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia. Miró a Clark, intentando descifrar cada detalle de su expresión. Dijiste que llegaste aquí por accidente, pero ¿qué hacías exactamente? ¿Por qué viniste tan lejos? Clark respiró hondo, pensando en la mejor respuesta. Quería ver lugares diferentes, comprender mejor el mundo. Tengo habilidades que me permiten viajar grandes distancias rápidamente, y así fue como llegué aquí. No tenía ni idea de que encontraría una isla como Themyscira. Diana frunció el ceño, todavía intentando comprender. ¿Y estas habilidades? Dijiste que no eres un dios. Entonces, ¿de dónde vienen tus poderes? Clark miró por la estrecha ventana, viendo un poco del cielo azul afuera. No soy exactamente como los humanos comunes. Vengo de un lugar diferente, un planeta llamado Krypton. Mis poderes provienen del sol amarillo de la Tierra, que me da fuerza, velocidad y otras habilidades. Diana abrió mucho los ojos, visiblemente sorprendida. ¿Otro planeta? ¿Así que eres un extraterrestre? ¿Extraterrestre? Clark frunció el ceño, visiblemente sorprendido. ¿Cómo podría alguien que vive aislado conocer ese término científico? Pensó. Sí, hombres que vienen de las estrellas, dijo Diana sin parecer impresionada. Clark notó que, siempre que Diana hablaba de lugares fuera de la isla, solo mencionaba a los hombres. Nunca mencionaba a las mujeres que vivían fuera de Themyscira. Frunció el ceño ligeramente, intrigado. Clark observó a Diana mientras hablaba sobre hombres que venían de las estrellas. Por curiosidad, decidió activar su capacidad de leer la mente para comprender lo que pasaba por su mente. Cerró los ojos un momento, concentrándose en la mente de Diana, y de repente sus pensamientos comenzaron a fluir. Diana reflexionaba sobre todo lo que su madre le había enseñado. Creía firmemente que los hombres eran seres corruptos, capaces de cualquier cosa por el poder y la destrucción. Las mujeres fuera de Themyscira estaban subyugadas, influenciadas por la crueldad y el egoísmo de los hombres. El ceño fruncido de Clark se profundizó al comprender la rigidez de las creencias de Diana. Pero fue entonces cuando captó la idea más curiosa de todas. Diana creía haber sido moldeada en arcilla, cobrada vida por la mismísima diosa Hera. Clark no pudo evitar sonreír divertido. ¿De verdad cree que? ¿Moldeado de arcilla? Y todas esas ideas sobre el mundo exterior, parece que la reina Hipólita hizo un gran trabajo manteniendo a Diana alejada de la verdad, pensó, encontrando la inocencia de Diana fascinante y, al mismo tiempo, preocupante. Bofetada. Una ligera palmada en el brazo de Clark lo sacó de sus pensamientos. Diana lo miraba con enfado, visiblemente irritada. ¿De qué te ríes? No es de buena educación reírse mientras hablo de algo serio. Lo siento, lo siento. Clark levantó las manos, todavía sonriendo, intentando explicarse. No me río de ti, Diana. Chapter 48. Diana's Determination 48. Clark miró a Diana, notando la genuina curiosidad en sus ojos, pero también la intensidad de sus creencias.
Sabía que revelarle toda la verdad sobre su origen y sus poderes podría ser demasiado para ella. Además, la desconfianza de las amazonas hacia los hombres lo complicaba todo aún más. Decidió que, por ahora, era mejor mantener cierta información en secreto. Hay muchas cosas sobre mí que son difíciles de explicar, sobre todo para alguien que nunca ha salido de esta isla, dijo Clark, suavizando la expresión. Pero espero que, con el tiempo, puedas entender quién soy realmente. Diana lo miró fijamente, su curiosidad cada vez más evidente. Quería saber más sobre el mundo más allá de Themyscira, sobre todo porque Clark parecía tan evasivo consigo mismo. Quizás, si le preguntaba sobre el exterior, se sentiría más cómodo hablando. ¿Y qué hay del mundo exterior? ¿Cómo es vivir fuera de Themyscira? Preguntó Diana, intentando parecer despreocupada, aunque sus ojos revelaban un destello de anticipación. Clark sonrió levemente, comprendiendo lo que intentaba hacer. Sabía que Diana usaba un enfoque indirecto para obtener información sobre él. El problema era que, al venir de otro universo, desconocía con exactitud qué sucedía fuera de la isla. Solo tenía una vaga sospecha de que esta era podría coincidir con la Primera Guerra Mundial. Clark señaló discretamente hacia la puerta de la celda, donde dos guardias vigilaban. Quizás podamos tener esta conversación sin público, sugirió Clark, intentando mantener un tono amable. Diana frunció el ceño, confundida. Miró a los guardias y luego a Clark, intentando comprender qué quería realmente. Por un lado, su curiosidad por el mundo exterior la tentaba a hablar con él a solas. Por otro, sabía que no debía ocultarles nada a sus hermanas amazonas. Iba en contra de sus principios y podía interpretarse como una traición a la confianza de su madre y las demás guerreras. Dudó un momento, pero la curiosidad finalmente prevaleció. Diana se levantó y se acercó a los guardias, intentando no parecer indecisa. Necesito que se retiren un momento, dijo con voz firme. Los guardias intercambiaron miradas y negaron con la cabeza. Estamos aquí bajo las órdenes de la reina, princesa, respondió uno de ellos con voz decidida. No podemos dejar a la prisionera sin supervisión. Clark miró entonces a Diana, notando la genuina curiosidad en sus ojos, pero también la intensidad de sus creencias. Sabía que revelarle toda la verdad sobre su origen y sus poderes podría ser demasiado para ella. Además, la desconfianza de las amazonas hacia los hombres lo complicaba todo aún más. Decidió que, por ahora, era mejor mantener cierta información en secreto. Hay muchas cosas sobre mí que son difíciles de explicar, sobre todo para alguien que nunca ha salido de esta isla, dijo Clark, suavizando la expresión. Pero espero que, con el tiempo, puedas entender quién soy realmente. Diana lo miró fijamente, su curiosidad cada vez más evidente. Quería saber más sobre el mundo más allá de Themyscira, sobre todo porque Clark parecía tan evasivo consigo mismo. Quizás, si le preguntaba sobre el exterior, se sentiría más cómodo hablando. ¿Y qué hay del mundo exterior? ¿Cómo es vivir fuera de Themyscira? Preguntó Diana, intentando parecer despreocupada, aunque sus ojos revelaban un destello de anticipación. Clark sonrió levemente, comprendiendo lo que intentaba hacer. Sabía que Diana usaba un enfoque indirecto para obtener información sobre él. El problema era que, al venir de otro universo, desconocía con exactitud qué sucedía fuera de la isla. Solo tenía una vaga sospecha de que esta era podría coincidir con la Primera Guerra Mundial. Clark señaló discretamente hacia la puerta de la celda, donde dos guardias vigilaban. Quizás podamos tener esta conversación sin público, sugirió Clark, intentando mantener un tono amable. Diana frunció el ceño, confundida. Miró a los guardias y luego a Clark, intentando comprender qué quería realmente. Por un lado, su curiosidad por el mundo exterior la tentaba a hablar con él a solas. Por otro, sabía que no debía ocultarles nada a sus hermanas amazonas. Iba en contra de sus principios y podía interpretarse como una traición a la confianza de su madre y las demás guerreras. Dudó un momento, pero la curiosidad finalmente la venció. Diana se levantó y se acercó a los guardias, intentando no parecer indecisa. Necesito que te alejes por un momento. Los guardias intercambiaron miradas y negaron con la cabeza. Estamos aquí bajo las órdenes de la reina, princesa, respondió uno de ellos con voz decidida. No podemos dejar a la prisionera sin supervisión. ¿Sin supervisión? Preguntó Diana con desagrado. Soy la princesa de Themyscira y la mejor guerrera. Nadie es más capaz que yo para proteger a esta prisionera. Aléjate.
Los guardias volvieron a intercambiar miradas, reticentes, pero finalmente obedecieron. Se alejaron lentamente, manteniendo una distancia prudencial, pero fuera de la vista directa de Clark y Diana. Diana regresó con Clark, cruzándose de brazos. He cumplido con tu petición. Los guardias se han retirado. Ahora, habla. Clark reflexionó un momento, pensando en cómo abordar el tema sin entrar en detalles sobre su verdadero origen. Sabía que la mejor manera de abordarlo era hablar superficialmente, dando una idea general de lo que sucedía en el mundo, pero sin revelar demasiado. El mundo exterior es complicado, comenzó Clark, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hay lugares donde la gente vive en paz, pero también lugares en conflicto. En algunas zonas, hay guerras, mientras que en otras se disfruta de armonía. El mundo es vasto, y cada parte es diferente de las demás. Diana parecía pensativa, absorbiendo las palabras de Clark. Parecía estar reflexionando sobre lo que había dicho, y Clark tuvo la impresión de que su respuesta no sería suficiente para satisfacer su curiosidad. Sin embargo, tras unos segundos, Diana asintió, como si hubiera llegado a una conclusión. Así que hay guerra en el mundo de los hombres, Ares debe estar influyendo en estos conflictos. Eso tiene sentido. Clark se sintió visiblemente aliviado al ver que Diana estaba satisfecha con su respuesta. Se relajó un poco, permitiéndose respirar con más calma. Al final, todo gira en torno a los dioses, pensó Clark, moviendo ligeramente la cabeza. Diana se levantó de repente, con una renovada determinación en la mirada. Si Ares está detrás de estas guerras, debemos estar preparados. No puedo permitir que siga causando destrucción. Clark se levantó al darse cuenta de que Diana estaba a punto de salir de la celda. ¿A dónde crees que vas? Preguntó Clark, intentando comprender qué pasaba por la mente de la princesa. Diana lo miró con firmeza. Voy a hablar con mi madre. Quiero pedirle permiso para ir al mundo de los hombres y ayudarlos a luchar contra Ares. Clark negó con la cabeza, pues la idea le pareció impulsiva. Diana apenas conoce el mundo exterior. No tiene ni idea de cómo encontrar lo que busca. Acabaría siendo capturada o perdiéndose, pensó. No conoces los países ni tienes suficiente información. ¿Cómo crees que tu madre, quien, por cierto, desprecia a los hombres y solo se preocupa por lo que pasa en esta isla, te permitirá irte? Preguntó Clark, intentando hacer reflexionar a Diana. Diana guardó silencio un momento, asimilando las palabras de Clark. Sabía que tenía razón, pero la idea de detener a Ares y proteger el mundo de los hombres la motivaba a seguir adelante. Incluso después de considerarlo, no llegó a una conclusión definitiva. Decidida, decidió que debía hablar con su madre de todas llenas. Diana se dio la vuelta y salió de la celda sin decirle una palabra más. Clark la observó marcharse, aún considerando su decisión impulsiva. Sabía que convencer a la reina Hipólita sería un reto y que Diana necesitaría algo más que determinación para conseguir lo que quería. Clark esperó unos segundos, pero al ver la celda abierta y desatendida, decidió seguir a Diana. Salió con calma, notando la confusión de Diana cuando lo vio justo detrás de ella. Diana se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Qué haces? ¿Por qué saliste de la celda? A Clark no le pudo evitar la gracia su expresión. ¿Quiénes solían quedarse encerrados en celdas? Preguntó con una sonrisa juguetona. Diana se cruzó de brazos, todavía confundida. Las hermanas que hicieron algo malo. A veces, hasta yo terminé encerrada. Clark arqueó una ceja, sorprendido. ¿Y nadie intentó salir cuando la celda estaba abierta y sin guardias? Diana negó con la cabeza, aparentemente ofendida por la sugerencia. Ninguna amazona se atrevería a desobedecer las órdenes de la reina. Aunque la celda estuviera abierta, ninguna intentaría escapar. Clark rió levemente, notando la diferencia cultural entre él y las amazonas. Bueno, quizá no soy tan diferente de los hombres a los que tu madre tanto teme. Soy más curioso y griega. Un poco menos obediente. Diana lo observó un momento, con la mirada aún cargada de sospecha, pero también de curiosidad. No sabía qué esperar de Clark, pero de algo estaba segura. No se parecía a ningún hombre que hubiera conocido, o al menos al que su madre le había descrito. Con un suspiro, se encogió de hombros y siguió caminando. Solo sígueme, pero no te atrevas a hacer nada que me haga cambiar de opinión sobre ti. Clark asintió y siguió a Diana hacia el palacio. Sabía que ganarse su confianza y la de las amazonas llevaría tiempo, pero estaba decidido a demostrar que no todos los hombres eran como imaginaban.
Chapter 49. Confrontation in the Palace 49. Mientras caminaban hacia el palacio, Diana abrió el camino con pasos firmes, mientras Clark la seguía en silencio. Clark podía oír los murmullos y comentarios hostiles de las amazonas por el camino. Algunas lo miraban con desdén, murmurando palabras de desconfianza y desprecio por la presencia de un hombre en Themyscira. ¿Un hombre aquí? ¡Qué falta de respeto! ¿Cómo se atreve a poner un pie en nuestra tierra sagrada? Clark decidió ignorar los comentarios. Sabía que no era bienvenido allí y no quería empeorar la situación. Diana también permaneció en silencio, concentrada en guiarlo al palacio. Comprendía el motivo de la incomodidad de sus hermanas. Al llegar al palacio, uno de los guardias de la celda de Clark se hizo a un lado al pasar por la entrada. Clark notó este detalle y se volvió hacia Diana, hablándole con calma. Parece que tu madre ya sabe que fuiste a la celda y despediste a los guardias para hablar conmigo. Diana lo miró, sin mostrar sorpresa, y asintió levemente. Ya sospechaba que su madre, la reina Hipólita, estaba al tanto de todo lo que ocurría. Las decisiones de la reina siempre eran rápidas y firmes, sobre todo cuando se trataba de proteger a Themyscira. Los dos recorrieron el pasillo principal del palacio, llegando finalmente al gran salón donde se encontraba la reina. La expresión de Hipólita parecía más irritada que la primera vez que Clark la vio. Junto a la reina estaba Antíope, la general de las Amazonas, observando todo con mirada seria y atenta. Diana dio un paso adelante y se inclinó respetuosamente ante su madre, y Clark la imitó, inclinándose en un gesto de respeto. ¿Por qué has traído a este hombre ante mí otra vez y has despedido a los guardias que lo vigilaban mientras hablabas? Preguntó la reina Hipólita con voz cargada de desaprobación. Quería hablar con él en privado, madre, respondió Diana con la cabeza bien alta. Y lo traje aquí porque están sucediendo cosas importantes en el mundo exterior. Hipólita y Antíope miraron a Clark con los ojos entrecerrados, como si intentaran ver a través de él, evaluando cada detalle. Clark se sintió incómodo bajo sus penetrantes miradas, y su cuerpo se tensó ligeramente mientras permanecía inmóvil. ¿Qué cosas importantes están sucediendo en el mundo exterior que te preocupan tanto? Preguntó Hipólita, dirigiéndose a Diana sin apartar la mirada de Clark. Hay una guerra en marcha, madre, dijo Diana con la voz llena de preocupación. Y creo que Ares está detrás, influenciando a los hombres. Tenemos que hacer algo antes de que la destrucción se extienda más. No me sorprende que los hombres siempre estén en guerra, con o sin la ayuda de Ares, respondió Hipólita, sin mostrar sorpresa. La naturaleza de los hombres es destruirse a sí mismos, Diana. Eso no cambia. Aunque Ares esté involucrado, no tiene nada que ver con nosotras ni con Themyscira. Clark guardó silencio, pero mentalmente coincidió con las palabras de la reina. Sabía que los conflictos humanos a menudo se debían a la ambición y la debilidad, sin la influencia divina. Sin embargo, no pudo evitar pensar que si Ares estaba involucrado, las cosas podrían empeorar. Aún así, madre, creo que no deberíamos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que intervenir, sobre todo si Ares está realmente involucrado, insistió Diana con mirada decidida. Hipólita suspiró, endureciendo su expresión. Diana, el papel de las Amazonas es proteger esta isla, no entrometerse en los asuntos humanos. Nuestra misión es preservar la paz en Themyscira, no luchar en las guerras del mundo exterior. El deber de una reina es proteger a su pueblo, no correr riesgos innecesarios. Diana frunció el ceño, visiblemente frustrada por las palabras de su madre. ¿De qué sirve proteger la isla si todo a nuestro alrededor está destruido? Preguntó con la voz llena de desesperación. Quizás no quiero ser reina. Hipólita miró a Diana con visible ira en los ojos, con irritación evidente en cada línea de su rostro. Ten cuidado con lo que dices, Diana. Las responsabilidades de liderazgo no se pueden abandonar por capricho. Diana no respondió, mantuvo la mirada firme, aunque la tensión entre ambos era palpable. Hipólita se volvió entonces hacia Clark, quien observaba el intercambio entre madre e hija en silencio. Diana siempre ha sido imprudente, pero desde que llegaste, parece que ha empeorado. Has pasado demasiado tiempo con este hombre, Diana. A Clark no le sorprendió la acusación. Sabía que lo verían como una influencia negativa, y era normal que la culpa de la actitud rebelde de Diana recayera sobre él. Mantuvo una expresión tranquila y serena, sin intentar discutir. Sabía que cualquier palabra ahora solo empeoraría las cosas. Hipólita volvió su atención a Diana, esperando que su hija comprendiera la gravedad de la situación.
Ahora, regresa a tu puesto. Y tú, Clark, serás llevado de vuelta a la celda y vigilado de cerca. No permitiré más infracciones. Clark arqueó una ceja y dio un paso al frente, con una leve sonrisa. ¿Sabes qué es un chiste? Hipólita frunció el ceño, con una expresión ligeramente confusa. No parecía entender a dónde quería llegar Clark con esto. Diana, en cambio, parecía desconocer por completo el término. ¿Broma? Preguntó Diana, mirando a Clark con curiosidad. Clark seguía sonriendo, al notar su reacción. Porque los tuyos son los mejores, respondió, soltando una carcajada. Hipólita, aún confundida, miró a Diana, quien intentaba procesar las palabras de Clark. Antíope, junto a la reina, mantenía una expresión de desconfianza, sin encontrarle humor a la situación. Clark entonces miró a Diana, inclinando ligeramente la cabeza y preguntando en un tono curioso. Diana, ¿cómo naciste? Diana lo miró sorprendida por la inesperada pregunta, pero pronto respondió con cierto orgullo. Mi madre me moldeó de arcilla, y la diosa Hera me dio la vida. Clark fingió estar fascinado por su respuesta, asintiendo con una leve sonrisa. Es increíble, dijo, intentando parecer impresionado, aunque por dentro le divertía su ingenuidad. Hipólita observaba la escena, con un mal presentimiento creciendo en su interior. Sabía que Clark estaba manipulando a Diana, o al menos intentando sembrar dudas. La reina sentía que aquello debía terminar antes de que ocurriera algo peor. Basta de charla, dijo Hipólita con voz firme y autoritaria. Guardias, escóltenlo de vuelta a la celda inmediatamente. 2 guardias se acercaron a Clark, listos para escoltarlo de regreso. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Clark desapareció de donde estaba y reapareció junto al trono de Hipólita. Zumbido. Los guardias intercambiaron miradas, confundidos, buscándolo. Diana abrió los ojos de par en par, sorprendida por la rapidez con la que Clark se movió. Hipólita, visiblemente irritada, se levantó de su trono. Clark miró a los guardias con una sonrisa irónica. ¿No se supone que me están encarcelando? Parece que no lo están haciendo bien. Antíope, sintiendo la amenaza que representaba Clark, sacó su espada y se preparó para actuar. Sonido metálico. Diana dio un paso al frente, con voz alarmada. Clark, ¿qué haces cerca de? Zumbido. Clark usó su supervelocidad una vez más, apareciendo ahora junto a Diana antes de que ella pudiera terminar su oración. ¿Mi madre? ¿De qué estás hablando, Diana? Estoy aquí a tu lado. Los guardias corrieron rápidamente hacia Hipólita y Antíope, formando una barrera defensiva a su alrededor. Hipólita miró directamente a Clark, con el rostro lleno de ira y desconfianza. ¿Qué pretendes, hombre? Clark caminó con calma hasta llegar frente a la reina, con las manos relajadas a los costados. Los guardias alzaron sus espadas hacia Clark, listos para atacar al menor indicio de amenaza. Diana también se acercó a su madre, intentando comprender la situación. Clark miró directamente a los ojos de Hipólita, su expresión seria y decidida. Esa es la cuestión, reina. No quiero nada. Porque si lo quisiera, ya lo habría hecho. Entrecerró los ojos al hablar. La intensidad de sus palabras acentuó la atmósfera deprimente en la sala del trono. El ambiente parecía transformado. El aire se volvió denso, casi palpable, y un silencio cargado de tensión llenó el lugar. Las amazonas mantuvieron sus posiciones defensivas, mientras Diana miraba a Clark y a su madre, buscando la manera de calmar la situación. Hipólita mantenía la mirada fija en Clark, analizando cada palabra y gesto suyo. Percibía algo diferente en este hombre, algo que lo diferenciaba de los demás a quienes despreciaba. La ira seguía presente, pero ahora se mezclaba con una curiosidad incómoda. Después de un momento que pareció una eternidad, Hipólita levantó la mano, indicando a los guardias que bajaran sus espadas. Antíope, Diana, quiero que nos deis un momento a solas, ordenó la reina con voz firme y autoritaria. Antíope frunció el ceño de inmediato, visiblemente incómoda con la orden. Mi reina, con el debido respeto, es peligroso dejar a este hombre solo con usted. No puedo permitirlo. Hipólita mantuvo la mirada fija en Antíope, con una expresión aún más severa. ¿Vas a desobedecer a tu reina, Antíope? La general amazona dudó, sintiendo el peso de la autoridad de Hipólita. Tras un instante, bajó la cabeza en señal de respeto. Perdóname, mi reina. No era mi intención desafiarte.
Luego se dio la vuelta y salió del salón, manteniendo una postura firme. Diana miró a Clark antes de irse. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y esperanza. He depositado mi confianza en ti, Clark. Demuéstrame que eres digno de ella. Clark asintió, con una leve sonrisa formándose en su rostro. No te decepcionaré, princesa. Diana se dio la vuelta y salió del salón, dejando a Clark e Hipólita solos. La sala del trono parecía aún más grande y vacía sin las otras amazonas. El silencio resonaba en las paredes de piedra y creaba una atmósfera tensa. Hipólita permaneció en su trono, con la mirada fija en Clark, observándolo atentamente. Tras unos instantes, finalmente rompió el silencio. Ahora podemos hablar, Clark. Chapter 50. Defending Themyscira 50. Hipólita permaneció en su trono, con la mirada fija en Clark, evaluándolo intensamente. Tras unos instantes, finalmente rompió el silencio. Ahora podemos hablar, Clark. Clark se sorprendió visiblemente al oír su nombre de labios de la reina. Era la primera vez que Hipólita lo llamaba por su nombre en lugar de simplemente hombre. Este pequeño gesto indicaba, en cierto modo, un reconocimiento de su individualidad. Pediste estar a solas conmigo, así que creo que deberías ser el primero en hablar, respondió Clark, manteniendo su postura tranquila pero claramente curioso por lo que vendría después. Hipólita mantuvo su mirada severa, ligeramente inclinada en su trono. Entonces, Clark, dime, ¿qué quieres realmente? Clark, percibiendo la intensidad de la pregunta, decidió usar su capacidad de leer la mente. Cerró los ojos un momento y se concentró en los pensamientos de Hipólita. Sus palabras reflejaban una mezcla de ira y curiosidad. Clark percibía que la reina era consciente de su extraordinaria fuerza y de su interés por Diana. Hipólita temía genuinamente que Clark se convirtiera en una amenaza tanto para Themyscira como para su hija. Clark abrió los ojos y su expresión se suavizó un poco. Sabía que la única manera de ganarse la confianza de Hipólita era siendo honesto, por muy arriesgado que fuera. Con un leve suspiro, respondió. Quiero a Diana. Me gusta tu hija y quiero que sea mi mujer. La sala del trono quedó en silencio, y los ojos de Hipólita se abrieron ligeramente, incapaz de ocultar su sorpresa ante la franqueza de Clark. No esperaba una respuesta tan directa. Sin embargo, la sorpresa fue rápidamente reemplazada por una expresión de irritación. El poder y las mujeres, al final, eres como todos los hombres, dijo Hipólita con un tono cargado de desdén. Clark no pudo negar las palabras de Hipólita, pero aún quedaba algo por decir. Decidió hablar de las ambiciones de la propia hija de la reina. Entiendo por qué piensas eso, reina Hipólita. Muchos hombres solo piensan en poder y conquista. Pero Diana quiere más que una vida limitada aquí en Themyscira. Quiere ver el mundo más allá de la isla y ayudar a los demás. Me lo dijo. La isla es demasiado pequeña para ella. Hipólita entrecerró los ojos, visiblemente incómoda con el rumbo de la conversación. Sabía que Clark tenía razón sobre los deseos de su hija, pero también era consciente de las consecuencias si Diana decidía abandonar la isla. No entiendes las implicaciones, hombre. Si Diana se va de Themyscira, nunca podrá regresar. Esa es la ley que preserva nuestra seguridad. Clark asintió con respeto. Lo sé. Pero Diana no teme las consecuencias. Está dispuesta a sacrificarlo todo para cumplir su deseo de ayudar a los demás. Hipólita parecía cada vez más preocupada. El amor que sentía por su hija se reflejaba en sus ojos, pero también lo era su miedo a perderla. Clark percibió el dilema en el rostro de la reina y decidió que debía ir un paso más allá para hacerle entender que quizás había otra solución. Clark respiró hondo antes de continuar. Sé que Diana sería desterrada si decidiera irse de la isla. Esa es la consecuencia de su decisión. Pero, ¿y si no tuviera otra opción? Hipólita frunció el ceño, visiblemente confundida e irritada por la sugerencia. ¿Qué quieres decir con eso? Clark eligió sus palabras con cuidado. Si alguien lo suficientemente fuerte como yo la secuestrara y la sacara de la isla sin su consentimiento, Diana podría cumplir su deseo sin sufrir las consecuencias del exilio. Podría liberarse de la responsabilidad de tomar esa decisión ella misma. Hipólita lo miró fijamente, con el rostro ensombrecido. Por fin comprendió lo que Clark sugería. ¿Te atreves a proponer un plan tan perverso? ¿Aparentar que se llevaron a mi hija a la fuerza para que no sufra las consecuencias de sus actos? Solo a un hombre se le podría ocurrir algo así.
Una artimaña, una manipulación, buscando burlar nuestras leyes y principios. Clark se dio cuenta de que había tomado la peor decisión posible. Pensó que la reina cedería ante su idea, pero estaba completamente equivocado. Hipólita se levantó del trono, con expresión rígida y una mirada de determinación. Tienes que entender algo, Clark, empezó Hipólita, y su voz resonó por toda la sala del trono. Antes que madre, soy reina. Y mi deber es proteger a mi pueblo, proteger a Themyscira de cualquier amenaza. Y tú, hombre, representas un riesgo que no puedo ignorar. Continuó. Hacer lo correcto no es fácil, y ser líder implica hacer sacrificios. Diana no está por encima de las leyes de Themyscira, y si decide irse, conoce las consecuencias. Manipular las circunstancias, como sugieres, no solo traiciona nuestros principios, sino que también nos debilita como pueblo. Clark permaneció en silencio, escuchando el discurso de la reina. Aunque comprendía sus palabras, se sentía frustrado por la situación. Respetaba la postura de Hipólita, pero seguía creyendo que había una manera de permitir que Diana persiguiera sus propios sueños. Durante el discurso de Hipólita, Clark empezó a oír un sonido lejano con su superaudición. Era el ruido de aviones y barcos acercándose a la isla. Clark miró hacia la ventana, dándose cuenta de que algo estaba pasando. Interrumpió a Hipólita, inclinando ligeramente la cabeza en señal de disculpa. Perdóname, reina, pero tengo asuntos urgentes que atender. Dile a Diana que vuelvo enseguida. Hipólita lo miró con una mirada sospechosa e irritada, pero antes de que pudiera responder, Clark ya se había movido a supervelocidad. Zumbido. Clark saltó por la ventana del palacio, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Steve Trevor estaba en un avión, huyendo desesperadamente del ejército turco. Tras él, barcos y aviones turcos lo perseguían, decididos a abatirlo. Bratatata. Los soldados turcos disparaban sin cesar, disparando balas de sus armas mientras intentaban alcanzar el avión de Steve. Él esquivó como pudo, pero la cantidad de enemigos dificultaba cada vez más su escape. Auge. El avión de Steve fue alcanzado y las llamas comenzaron a extenderse por las alas. Miró el panel de control con una expresión que reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Maldita sea, voy a necesitar un milagro para salir de esto, murmuró Steve mientras intentaba mantener el control del avión en llamas. ¡Boom! Clark, volando a gran velocidad, divisó la escena donde perseguían el avión de Steve. Inmediatamente reconoció que se trataba del legendario piloto relacionado con Diana en otra vida, y supo que debía actuar con rapidez. Clark aceleró aún más, dejando un rastro de aire detrás de él. Zumbido. Clark llegó al avión de Steve antes de perder el control por completo. Usando su superfuerza, agarró el fuselaje y lo estabilizó, apartándolo del camino de las balas enemigas. Steve miró hacia afuera de la cabina, con los ojos abiertos de par en par, con asombro e incredulidad, al ver a un hombre sujetando su avión. ¿Quién eres? Gritó Steve, intentando comprender lo que estaba pasando. Clark no respondió de inmediato. Con un movimiento rápido, abrió la cabina y sacó a Steve del avión. Agárrate fuerte. Te voy a sacar de aquí, dijo Clark con voz tranquila mientras cargaba a Steve por encima de las nubes, ignorando los barcos y aviones turcos que seguían disparando. Steve se aferró a Clark, pálido de miedo mientras subían más y más. El aire se enrareció y el viento frío sopló con fuerza. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Preguntó Steve con la voz temblorosa de miedo. Clark simplemente lo miró a los ojos y, en un instante, usó su capacidad de leer la mente. Vio destellos de los recuerdos de Steve. Había robado notas importantes del Dr. Marrow e intentaba entregárselas a la inteligencia británica. Estas notas fueron cruciales para poner fin a la guerra. Clark tomó las notas del bolso de Steve, con las manos firmes mientras el piloto miraba perplejo. Oye. Devuélvemelas. Las necesito para terminar la guerra. Protestó Steve, intentando alcanzar las notas, pero fue inútil, pues Clark lo tenía agarrado. Clark miró a Steve, con una expresión fría y decidida. Gracias por la información, Steve. Pero no puedo permitir que interfieras en mi plan. Antes de que Steve pudiera responder o incluso comprender lo que estaba sucediendo, Clark le rompió el cuello en un movimiento rápido y silencioso. Grieta. El cuerpo de Steve se desplomó y Clark lo dejó caer, desapareciendo entre las nubes.
Luego se guardó las notas de la doctora Maru, decidido a usarlas en su propio beneficio. Con Steve fuera del camino, Clark se giró para encarar los aviones y barcos turcos que seguían acercándose a la isla. Sabía que no podía permitir que se acercaran a Themyscira y pusieran en peligro a las amazonas. Zumbido. Clark despegó de nuevo, dirigiéndose hacia los enemigos. Su expresión era seria y decidida al activar su visión de calor. ¡Fu! Los rayos rojos de su visión de calor surcaron el cielo, impactando a los aviones enemigos y prendiéndoles fuego. Los barcos fueron destruidos mientras Clark usaba su fuerza para derribarlos, uno por uno, sin vacilar. ¡Bum! ¡Bum! Las explosiones resonaron en el océano, y los soldados no tuvieron ninguna oportunidad ante el abrumador poder de Clark. No sintió remordimientos al eliminar a cada uno de los enemigos. Estaba decidido a proteger la isla y a asumir el papel de Steve Trevor, tanto en la guerra como en el corazón de Diana.